se les había comentado, yo soy Agustín Olivieri, profesor del taller Becker, Cavalli, Olivieri. Se ve poco, hagamos un esfuerzo, pero bueno, nos parecía que para empezar podíamos empezar por el principio. Y les traigo esta imagen, que es una imagen simbólica, de aquello que se conoce conceptualmente como la primera caverna. Un poco es como un abordaje antropológico a la cuestión del espacio, pero la idea es plantear que desde que el hombre es hombre, su condición, aquello que lo define como tal, estuvo siempre aparejado a un contexto físico, a un espacio. Incluso antes de construirlo por sus propios medios, el ser humano se valió, cuando bajó de los árboles, se valió de refugios naturales, por ejemplo, una caverna, para protegerse de todo aquello que el mundo exterior le podía deparar. Esto establece un vínculo entre la existencia humana y el espacio que nace en el comienzo y se va complejizando a partir de la historia, a través de la historia. Tal es así que si viajamos en el tiempo miles y miles de años, podemos encontrar esta imagen. Esta imagen es de una película de los años 70, que después se transformó en un libro, que se llama Power of Ten, de Ray y Charles Ames. Esta es una captura de una serie de imágenes, pero digamos que lo que intenta expresar es esto, ¿no? Es esta intervención humana en el espacio que arquitecturiza algo del universo para volverlo familiar, para volverlo acogedor, para volverlo una situación que dé cobijo, paz, tranquilidad respecto a todo aquello que representa el mundo exterior. Y eso, en este caso, es esta lona tendida en el césped, o puede ser la lona en la playa, que define el ámbito de la existencia humana respecto de todo aquello que está por fuera. Es un gesto altamente arquitectónico, aunque sea profundamente inconsciente. Muy distinto sería, para demostrar lo que les estoy contando, si no tuviéramos ni la zona arquitecturizada por el ser humano, ni tuviéramos, por contraste, un mundo exterior respecto del cual me quiero proteger o me quiero diferenciar. Y esto de intervenir el espacio, de modificarlo, de construirlo, y por lo tanto, de alguna manera, de entenderlo, también lo tenemos desde prácticamente el momento en que nacemos. ¿Quién no ha hecho en la infancia estas construcciones? ¿Quién no ha construido refugios con toallas, con sábanas, con almohadones, con sombrillas? Por lo tanto, tenemos ya un conocimiento bastante acabado de cuáles son las leyes que operan en el espacio. La idea de esta carrera, la idea de esta disciplina, es que nosotros podamos decodificar esas leyes, las podamos volver conscientes y por lo tanto las podamos operar, las podamos implementar, las podamos modificar, las podamos reflexionar para nuevos proyectos. Pero ese conocimiento sobre el espacio ya lo tenemos, si no, no podríamos desplazarnos por la vida. Hay un conocimiento del espacio y es bastante minucioso. Lo lindo de la Facultad de Arquitectura y de la disciplina es traer eso que ya tenemos a la conciencia y poder operar en consecuencia. Se trata de esto, se trata de volver conocido aquello que ya sabemos
y no sabemos que conocemos. Y lo construimos en la facultad colectivamente, lo están viviendo ya en estas clases en las que la comisión se reúne y plantean cuestiones, debaten, opinan y se va construyendo un conocimiento entre todos y todas respecto del espacio. Fabián. Me tocó hacer una especie de comentario inicial que decidimos con Agustín. Ahora voy a hacer otro. También una muy breve introducción que tiene que ver con algo que seguramente le han dicho y que le van a decir muchas veces más en estos primeros días, en el inicio de la cursada. Nos da una felicidad enorme a todos los que estamos en la facultad, de que ustedes estén hoy acá, en el curso introductorio. Es parte de lo que les decía antes. Venimos un día que teóricamente o posiblemente no vamos por un tema de paro, pero venimos al curso introductorio porque ver la cara de ustedes, las miradas, con intrigas, con preocupaciones, con intereses, diferentes a los que tenemos nosotros, nos enriquece todo el tiempo. Nos organiza, nos da energías, nos motiva. Es como una especie de combustible que a la máquina que está funcionando en la facultad le resulta totalmente necesario. Y van a un aula de la facultad que tiene como un principio fundamental que es un espacio para compartir conocimiento y generar conocimiento. Y hay una especie de acuerdo generalizado en el que ustedes tienen que poner en juego, tienen que poner arriba de la mesa esa vitalidad que les estoy comentando y nosotros ponemos otras cosas. Si ese acuerdo se cumple, que espero que sí, entonces le doy una bienvenida ahora sí a la facultad de parte mía, que todavía no tuvimos una presentación demasiado extensa, y además me presento, mi nombre es Fabián Pérez, soy profesor adjunto del taller de arquitectura San Juan, Santinelli y Pérez del turno mañana. Pasa a la siguiente. Lo que voy a mostrar particularmente yo, intercalado con Agustín, son una serie de temas, no todos estos, que tardaríamos horas, sino algunos de estos temas. Pongo esta imagen como referencia porque cada vez que volvemos a la imagen es que arrancamos el segmento que me toca desarrollar a mí, que tiene dos partes iniciales que profundizan en parte lo que dijo Agustín. Ustedes tienen que desarrollar un ejercicio y tienen que indagar temas que tienen que ver con el espacio. ¿De dónde puede sacar un estudiante de primer año herramientas para poder desarrollar estrategias proyectuales o de comprensión sobre el espacio? ¿De dónde? Agustín o alguno de los docentes que estamos acá puede ser que su experiencia como docente, de un recorrido ya de años, pero un estudiante de primer año que está en el curso introductorio, pasa a la siguiente. Entonces les propongo indagar una serie de temas muy rápidamente, con una serie de imágenes, a partir de poder pensar eso, de dónde podemos sacar el material para poder desarrollar esto que están haciendo con la maqueta, que inicialmente puede ser desde la intuición, pero es más profundo. La experiencia espacial, lo dijo Agustín en parte, está metido en el interior de ustedes. Habitamos el espacio, cada uno de nosotros habita el espacio, pero además el espacio nos habita a nosotros. Tenemos incorporado experiencia espacial, que es ese material que tienen que poner en juego en el desarrollo de estas primeras clases que tienen que ver con el espacio. O sea que esto de venir un poco sin experiencia espacial no es verdad. Y tal vez tengan ideas mucho más frescas que las que podemos plantear los docentes, mucho más profundas. Agustín daba el ejemplo de los juegos de los niños en esa especie de carpa. Ahí está el material con el cual ustedes tienen que trabajar. Pasar a la siguiente. Vamos a ver algunas obritas más o menos conocidas, imágenes de obras, donde podemos reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con el espacio.
Este es el patio de un PH en Temperley, publicado, una obra muy pequeñita, casi insignificante, publicado en un montón de lugares, donde aparece esta imagen del patio con el niño jugando. Un primer límite que le da la arquitectura. Un posible segundo límite es la manera en que el nene va armando su propio espacio con los juguetes, de la misma forma que Agustín mostraba la imagen de esa especie de carpa en la habitación de los niños. La pregunta sería en este caso, ¿el nene está armando el espacio? ¿Está construyendo su propio espacio con sus juguetes dentro de un espacio mayor? ¿O es el espacio el que está construyendo la conciencia espacial del nene? Pasan las dos cosas, por eso el título de este pequeño apartado es Habitamos el espacio, pero el espacio además nos habita, los habita. Dentro de ustedes hay una experiencia espacial que es la que tenemos que aprender a sacar, como también decía Agustín, y poner en juego en estos ejercicios y esta interpretación que hacemos sobre el espacio. Pasar a la siguiente, por favor. Todos habitamos casas, como el chiqui que vimos recién, todos circulamos en algún momento por una vereda, por una ciudad, por una plaza, por espacios públicos, como puede ser en esta imagen de la universidad, es una imagen cualquiera que está en la web de la universidad y yo la capté de ahí, donde en un mismo día, en un mismo lugar, con un mismo sol, en un mismo césped, hay tres personas diferentes que representan tres universos espaciales completamente diferentes. Si ellas indagaran en su propio interior, posiblemente hicieran tres tipos de espacios completamente diferentes, aunque el dato inicial del contexto fuese el mismo. La primera de ellas busca una especie de refugio. Pensémoslo en nuestra experiencia espacial. Apoyarse sobre un plano, sobre una columna, sobre un muro, sobre el piso, nos da una especie de seguridad y el cuerpo toma otra dimensión, se expande de otra forma. Está leyendo unos textos, posiblemente esté estudiando, pero posiblemente también esté mirando en algún momento hacia arriba. El cielo le está significando algo, es una mirada ascendente, que a diferencia de la compañera que está en el otro extremo, erguida, con la mirada tal vez hacia abajo, pero en general en busca de un horizonte, está planteando otro tipo de experiencia espacial, completamente diferente a la anterior. La tercera, en cambio, tiene una actitud corporal de recogimiento. Su espacio es casi el de la sombra de su propio cuerpo. Tres informaciones sobre el espacio contenidas en el cuerpo que uno genera alrededor del espacio, y tres informaciones del espacio que se nos meten en nuestra propia experiencia espacial y nos llevan a poder desarrollar prácticas proyectuales completamente diferentes. Aguantame que ahora empieza. No. ¿Por qué se creen que ustedes están sentados en el lugar del aula donde están sentados? Es la experiencia espacial que se activa con el cuerpo de manera más consciente o de manera menos inconsciente. Dale, a ver. Miremos el video del primer día, la entrada al aula. Si vemos al chico de la mochila roja, fue una imagen cualquiera en aquel lugar del aula, no sabe dónde ubicarse. Va, compañero de la mañana, busca su lugar, no está muy seguro, llega al fondo. Acá no me siento cómodo. La experiencia espacial le está dando datos al cuerpo. Todavía tal vez no es consciente de por qué no en ese lugar. Y se vuelve, y se va. Él está diciendo, ahí no sé dónde fue, pero ahí no. Se va de nuevo en la misma imagen. Pasan otros dos muy rápido. Vienen ahí y se paran. La experiencia espacial le está diciendo algo. Acá no, duda. Acá no. ¿Sí? No estamos seguros. El dato constante que está mandando desde la memoria, desde los recuerdos, desde esa experiencia y se van. Pasan otras que pasaron muy rápido y pasan la siguiente.
que está más decidida. Los datos van más rápido, tienen una memoria RAM que le funciona más rápido y el cable le va tirando información más rápida desde el punto de vista espacial. Se ubican en otros lugares. Nuestro cuerpo está decidiendo dónde nos sentamos en este lugar a partir de esa información de la experiencia proyectual, espacial. Perdón. El otro punto inicial que quería tratar es cuál es el instrumento que se transforma en una especie de radar para tomar esa información. ¿Cuál es el primer instrumento del proyecto? Es el cuerpo. Todos esos datos no terminan de ser conscientes, es lo que pedía Agustín, a ser consciente, unos datos que están en el inconsciente todavía, pero que están. Es una caja de herramientas que tenemos que aprender a utilizar. Ustedes no vienen a aprender sobre el espacio. Estas clases no son para poder entender el espacio, son para poder encontrar los mecanismos para encontrar esa información del espacio y poder sacarla afuera. Pasa a la siguiente. Vemos una casita muy rápida en Canning, de un estudio de Barraquia, cuyos proyectistas deciden tomar elementos del lugar, la galería y el patio como elementos fundamentales. Esta idea de tomar elementos del lugar es muy interesante porque aparece la experiencia espacial no solo individual, sino colectiva. Un patio ya tiene una significación espacial que no depende solamente de lo que individualmente nosotros estamos pensando, sino que hay un colectivo que sobre el patio, sobre el vacío, piensa de forma más o menos similar. En este sentido, la galería es un acceso, un hall y una galería. El cuerpo lo que transmite, porque lo recibió en algún momento, es la idea de poder traspasar. No es una idea de un espacio estático, sino es una idea de un espacio dinámico, delgado y que me permite, como en el caso de la foto de este chiquito, correr en ese lugar. Hay algo que me empuja en el espacio sin tocarme. Los muros me tocan, no hay de que me impulse, pero hay algo en la conciencia, hay algo en la información espacial que hace que me hagan mover, que me haga ir hacia adelante, que mi cuerpo vaya más rápido que hace que mis piernas. ¿Podrían ustedes desarrollar en la maqueta un tipo de espacio que tenga que ver con la idea de atravesar? Hay formas para poder hacer eso. En clases anteriores con Agustín lo explicábamos de qué manera. Ahora no lo hacemos, al menos no de manera tan clara, porque tienen la ficha de Adone, tienen la ficha que da el curso introductorio, tienen a los docentes que los van a ayudar a poder pensar en una dinámica, un espacio que tenga que ver con la idea de atravesar. Pasa a la siguiente. Y eso se confronta con otra idea de la misma casa una vez que atravesamos la misma puerta que veíamos en la imagen anterior, y parte de la familia se sitúa en un lugar que se pone en relación con esa galería y que se pone en relación con el patio, el segundo elemento espacial importante en este apartado, donde la visión que van teniendo, la sensación de los ruidos que se generan, a diferencia de la galería, posiblemente el tacto de la textura de los ladrillos con respecto al problema de las aberturas, la altura del piso, la posibilidad de mirar el cielo por el vacío, etcétera, 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 las proporciones, las escalas, hagan que el cuerpo reciba o haya recibido otro tipo de información y que esté generando a partir de eso otro tipo de espacio. Pasa a la siguiente. Pero en este caso, en esta imagen, los tres componentes de esta familia o lo que sea, tampoco están ni en la galería ni están en el patio. Están en un espacio intermedio que es casi que está un poco arriba y casi cayéndome un poco abajo. Es otra información espacial. La de los lugares entre. En algunos casos las transiciones podrían ser las puertas, el umbral, que puede generar cierta incomodidad porque no estoy dentro ni estoy fuera. Y todos sabemos cómo se generan esos datos y cómo se incorporan al cuerpo, por haber estado en esos lugares, por haber subido un árbol y haber estado arriba de una rama que era inestable en algún momento y esa información nos quedó impresa en el cuerpo
incorporada, la palabra correcta, incorporada, metida dentro del propio cuerpo, y la tarea que tenemos en estos días es tratar de entenderla y tratar de ponerla en práctica con los planos de la maqueta. Pasa a la siguiente. Agustín. Gracias, Fabián. Yo, una aclaración, porque si no, lo que decimos con Fabián parece que involucra como un fenómeno de una revelación mágica, ¿no? Que de golpe nos volvemos conscientes de lo inconsciente. No tenemos un ánimo ni metafísico ni psicologicista. ¿O sí? En realidad, se trata de cosas más sencillas y se trata de cosas bastante más complejas. A cualquier persona que no sea especialista del espacio, como lo somos nosotras y nosotros, ante la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si hablamos de cosas con cierta claridad, seguramente, aunque no sean especialistas, dirán esto es un patio, una galería, un pasillo, una habitación, o sea, hay una información que ya actúa y nos permite decodificar esas cosas y hasta asociarlas con una categoría, con un nombre. Bueno, dado que ya está esa información, ¿qué significa? Que si nosotros la decodificamos, si entendemos sus leyes, podemos oportunamente proponer un patio, una galería, un pasillo, y saber cómo podemos tensar los datos de tal manera de que si yo quiero que siga siendo un pasillo, seguirá siéndolo, y si quiero transformarlo en otra cosa, sé cómo tengo que intervenir para modificarlo. Y Fabián mostraba un video. Yo les propongo abordar la arquitectura desde otra perspectiva, desde otra disciplina, que es el cine. Se dice que el cine es de las artes modernas la que más se parece a la arquitectura, porque cómo se concibe una película es muy parecido a cómo se concibe un proyecto de arquitectura. Y además a mí me interesa el cine porque el cine asocia la actuación, o sea, la experiencia de la existencia y el espacio de una manera muy asimilable a la de la arquitectura. Los hermanos Lumière son los que inventaron el cinematógrafo, que es esta máquina que era capaz de generar cine, o sea, de proyectar imágenes una tras otra a alta velocidad que, atravesadas por unas de luz, proyectaban en una pantalla el movimiento. La foto tomaba vida. Pero eso no es el cine, esa es la mecánica de proyección de fotos para poder demostrar el movimiento. El cine es otra cosa. El cine es montar una realidad que no existe y que involucra una escena con personas, una historia y obviamente un espacio en el cual eso sucede. Y es todo un montaje. No quiero decir con esto que la arquitectura es un montaje artificioso, quiero decir que construimos una realidad que no existe. Esto es el cine. Y está la gente que lo captura, la gente que lo piensa, que lo dirige. Entonces, la arquitectura un poco es las dos cosas al mismo tiempo. Es quien piensa la historia, quien dirige la forma en cómo se debe contar para que se entienda tal cual fue pensada, y quienes, de alguna manera, viven esa historia. Se dice, en la teoría, que la primera película de cine es El nacimiento de una nación, de Griffith, del año 1915, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque utiliza la técnica de los hermanos Lumière, pero cuenta una historia, y para lo cual necesita la historia, la actuación, y necesita el ámbito físico en el cual eso ocurre. En este caso habla de
la independencia de Estados Unidos. Esta imagen es del guión de El Padrino, la película El Padrino 1 de Francis Ford Coppola, del año 1972. Y miren cómo también se asocia a la arquitectura. Hoy ustedes están haciendo este trabajo con las maquetas, con el espacio. Esta imagen es el guión que hace Coppola para la película, basado en un libro de... se me fue el nombre. No, el libro... Ahora me va a venir. Un libro que cuenta una historia. Para transformar esa historia pensada y escrita en formato literario, transformada en un guión cinematográfico, Coppola arranca todas las hojas del libro, las pega en hojas más grandes, que están caladas, hace las anotaciones y empieza a mezclar el orden, porque concibe que la historia cinematográficamente se debe contar de una manera distinta a cómo se cuenta en el libro. Ese es el trabajo del guionista que piensa la película, que es igual al trabajo del arquitecto o la arquitecta que piensa un proyecto de arquitectura. Hay una idea y esa idea debe pensarse, interpelarse y evolucionar para transformarse en un proyecto. Eso es de la literatura al cine. Y luego está del guión a la película, cómo el director, la directora imaginan la película, porque el cine cuenta con imágenes y las imágenes son de realidades que acontecen en el espacio. Existen entonces los storyboards, que son estas historietas en las cuales el director prefigura cómo se va a contar la película. Este es de Star Wars, quizás reconocen a Luke Skywalker, y fíjense que el storyboard no es solamente, como cualquier cómic, las imágenes de la historia. En realidad está retratado cómo el director quiere contar la historia. No es solamente la escena, es como es el encuadre, si el personaje se ve de perfil, si se ve de frente, si el plano es amplio, si el plano es pequeño, si hay interrupciones, si hay continuidades. Siempre el espacio es protagonista, igual que quien está actuando. No se pueden separar, porque la vida acontece en el espacio. Entonces, cómo se define el espacio y cómo se define la actuación son parte de lo mismo. En la película Citizen Kane, de Orson Welles, tenemos esta escena que puedo preguntarle a cualquiera que está acá, ¿qué piensa de esta imagen? Sin haber visto la película, supongo que quizás no la vio nadie. Pero esta imagen comunica muchísimo, y no estoy escuchando lo que están diciendo los actores, las actrices. Porque en el cine muchas veces lo que dicen no tiene que ver con lo que pasa, tiene que ver con otras cosas. Fíjense, esta imagen habla del hastío, de la opulencia, de la riqueza asfixiante. Fíjense este personaje parado junto a una chimenea dentro de la cual quizás entra una casa entera. Y la mujer que tiene en un primerísimo primer plano, fuera de foco, una escultura quizás traída de Egipto, haciendo un rompecabezas con una cantidad infinita de piezas, aburridísima, pero viven en esta mansión propia de los reyes. Eso cuenta la imagen. La arquitectura tiene la misma capacidad de comunicar ideas. No va a haber nunca nadie en la arquitectura, alguien que cuente la obra. La obra la voy a sentir, porque me comunica algo que fue pensado por quien la proyectó. Y si hablamos de cine, veamos cine. No se escucha el audio, no importa, porque no hay diálogos. Esto es 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, de 1968. Piensen
¿Qué les transmite esta imagen? Fíjense, incluso la rotación de la cámara, no hay gravedad o no importa la gravedad. Este astronauta ejercitándose, ¿vieron qué pasa por donde están sus compañeros y compañeras frisados en una especie de sarcófago? La imagen y el espacio, o sea, el espacio retratado en la imagen, comunican toda una historia. Lo mismo pasa en la arquitectura. Tan importante es el espacio, que en la película Matrix, para hablar de una realidad que es artificial, que no existe, el recurso cinematográfico empleado es no que alguien diga estamos en un mundo irreal, es anular la condición espacial de la experiencia. No hay fondo, no hay espacio, y por lo tanto, si no hay espacio, no hay realidad. Miren lo importante que es que nosotros nos vamos a volver especialistas en el espacio, porque vamos a crear realidades. Y esta escena del Padrino, volvemos a Coppola, de vuelta a una secuencia muda, no se ve nada, ¿no? Michael Corleone llega al hospital, su padre fue víctima de un atentado, el capo de la mafia, llega a visitarlo, entra al hospital, pasillo vacío, oficina vacía, pasillo vacío. ¿Se ve algo o no se ve nada? Se los cuento. Oficina vacía, abandonada recientemente, está el café por la mitad y el sándwich con 2 mordidas. Pasillo vacío, se inquieta el personaje, empieza a correr. Escalera vacía, está hablando el espacio. Nadie lo está contando, yo lo estoy contando y lo estoy arruinando contándolo. Pasillo vacío. Llega a la habitación donde está su padre internado y dada esa situación supone que ya no lo encuentra o lo encuentra muerto. Y lo encuentra. Vean El Padrino, no les voy a contar cómo sigue. ¿Cómo comunica el espacio? Miren esta imagen de El Exorcista, de William Friedkin. Si se llama El Exorcista, aunque no lo hayan visto, entenderán que se trata de alguien que está poseído por el demonio, ¿no? Llega el sacerdote, que es el exorcista, y la imagen sola te cuenta dónde está el problema, cuál es su potencia, cuán pequeño se siente el sacerdote respecto de eso, porque el recurso está en que la cámara está abajo y la habitación está arriba, entonces se ve de abajo para arriba y la perspectiva fuerza la condición de que el ser humano es más pequeño de aquello que va a enfrentar. De vuelta, el espacio habla acabadamente. Otra de Stanley Kubrick, El Resplandor. Miren esta escena, el chico andando en triciclo por los pasillos de un hotel monstruoso totalmente vacío. La cámara está a la altura del chico, pero no es la vista del chico, está detrás. Miren cómo van apareciendo casi estroboscópicamente las imágenes. Y la detención. Y ahí cambia el encuadre. El primer plano del chico. Ya no es la vista de atrás. Es casi la subjetiva, es lo que ve el chico desde abajo a una habitación en la que algo pasa. Y ahora es el espectador el que ve la escena, porque estamos viendo al chico a la puerta y el picaporte. Antes casi
veíamos cómo ve el chico el espacio. No estoy para spoilear ninguna película, no se preocupen. Y creo que de las últimas, Blow Up, de Brian De Palma, con un muy joven John Travolta, 1981. Blow Out, perdón, no Blow Out, es de Antonioni. Es un técnico de sonido que está desesperado buscando una cinta que quizás resuelva un crimen. De vuelta, nadie explica nada. Vean cómo la cámara va recorriendo el espacio, 360 grados. Y el personaje lo va recorriendo en sentido opuesto. Buscando de un equipo a otro, de una cinta a la otra. Se cruzan en esos giros en sentido opuesto. Es un recurso muy típico de Brian De Palma, el giro 360 de la cámara, que genera ansiedad, genera nerviosismo, incertidumbre. El cine se vale de recursos muy parecidos que la arquitectura para construir formas de percibir y comunicarlas. Obviamente que el cine más dramáticamente, porque el cine es un arte dramático, no la arquitectura. No se trata de que hagamos cosas para que la gente se vuelva loca, sufra, se angustie. Haremos cosas para que la gente viva de la manera que mejor creemos que puede vivir. Pero para eso tenemos que manipular el espacio y entonces tenemos que entender sus leyes, como el cine entiende las leyes de cómo comunicar. Miren esta imagen de Drácula, de Francis Ford Coppola, en la que juega con un recurso que casi inventa él, que disocia al personaje de la sombra. Drácula y su sombra que intenta capturar a su visitante. Y hablábamos de Matrix. No sé si vieron Matrix. Para mí es una película nueva, para ustedes debe ser viejísima. La escena casi culmine de Matrix, donde Neo, que es el elegido, logra dominar las leyes del espacio, las leyes de la Matrix, no del espacio, y por lo tanto del espacio. Y entonces todo se vuelve inteligible, todo se vuelve decodificado. Y el espacio que conocemos nosotros, él lo lee de esta manera. Lo lee como el código binario propio de la informática. No digo que siendo arquitectos y arquitectos terminemos viendo el espacio en ceros y unos, pero en comparación al resto de la gente les aseguro que vamos a poder leer el espacio casi en ceros y unos y los vamos a poder combinar de una manera novedosa, así como Neo ve la realidad de una manera distinta al resto. Y creo que termino con Wall-E. Quizás la vieron, Wall-E, de Pixar, que empieza fuera de la Tierra, se va adentrando la cámara casi en un plano secuencia, es un plano secuencia, muestra la Tierra, sabemos que es la Tierra, se mete, muestra una atmósfera sucia, se mete en una ciudad, vemos por qué la atmósfera sucia, es todo gris, es todo polvo, es todo basura, no hay vegetales, todo eso comunicado con una imagen de 20 segundos. Así de potente es el espacio cuando se lo piensa para comunicar algo. Y aparece el personaje, que todavía no sabemos quién es, pero en 20 segundos ya nos contaron todo. Ya toda la película está explicada en los primeros 20 segundos. Luego va a ser la historia, pero ya entendimos dónde pasa y por qué va a pasar lo que pasa. Y ahí descubrimos que se trata de un robot que se dedica a recolectar y comprimir basura. De vuelta, en 30 segundos empieza la película y vos ya tenés 2 horas por delante en la que nadie le tiene que explicar nada. De hecho, Wall-E es una película para niños bastante nueva, es del 2008, y los primeros 50 minutos son mudos. No hay diálogos. Y nadie se da cuenta que no hay diálogos. En un mundo en el que todo tiene que ser inmediato, comentado, fugaz, vertiginoso, hablado,
es una película que un niño de 5 años puede estar viendo y durante 50 minutos nadie dijo una sola palabra. En realidad, 2 palabras. Eva y Wall-E. Son las únicas 2 palabras que se escuchan. Cuando tenía la edad de ustedes, creo, fui a ver a Sumo una vez. Y nunca probé, me arruinó el concierto porque había perdido la billetera. Y estuvo todo el tiempo diciendo, entre tema y tema, arriba de los temas, ¿dónde está la billetera? Che, loco, devolveme la billetera. Pedí la botellita de agua. Si alguno la ve, una botellita suelta, y me avisa, por favor, que con esto de hablar como que me da para tomar. No tenía etiqueta, el único rastro, no sé dónde la dejé. Hace 10 minutos que la estoy buscando. Para profundizar un poco, focalizar temas que tienen que ver con cosas que va proponiendo Agustín, vamos a entrar en otro apartado. Recién vimos estos 2 primeros que tienen que ver con las formas, los instrumentos que nos llevan a interpretar la experiencia espacial. Ahora vamos a ver variables más focalizadas que tienen que ver con esa experiencia. ¿Qué significa? La experiencia espacial que tenemos dentro y que nos puede servir para el proyecto. ¿Qué son? ¿Qué significan? Una que está muy ligada al tema del espacio, no que está muy ligada, que es casi lo mismo, la misma categoría, que la de espacio es la de tiempo. Tiempo y espacio son una única cosa. El espacio ocupa lugar, pero el espacio también ocupa tiempo. Uno de los libros más famosos de la arquitectura moderna se llamaba, escrito por un historiador del arte, Espacio, tiempo, arquitectura. Tal vez sea un error esa coma, espacio, tiempo, porque el concepto es uno solo, espacio-tiempo, que debería ser la forma correcta de hablar del espacio. El proyecto de un buen espacio requiere pensar, y para que lo piensen con la maqueta de ustedes, qué recorrido interno estamos desarrollando y cuánto dura esa experiencia. ¿Cuánto dura la experiencia del espacio? Que tiene 2 variables fundamentales a partir de la idea del tiempo y del recorrido. Que la tenemos impresa en nuestro cuerpo y que podamos sacarlo de nuestro archivo para usar en nuestro ejercicio, para interpretar el espacio y para proyectar espacios. Una es el ritmo y la otra es la pausa. Si proponemos ideas que tengan que ver con ritmo y pausa, ustedes ya tienen un repertorio interno para poder hacer el ejercicio de analizarlo y poder ponerlo arriba de la mesa en la maqueta. Vamos a la imagen siguiente. De ritmos y pausas, entonces el tema que nos convoca para este apartado, vamos a la siguiente, que son cosas que podemos ver en la facultad apenas salimos. La galería que nos va llevando, tic, 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 que nos impulsa a un recorrido, en este caso, que va teniendo una especie de ritmo que nos da una información sobre el espacio que nosotros de manera inconsciente podemos asociar a velocidad, a seguridad. Puede ser una estructura de madera, puede ser de hierro, de hormigón, puede ser la modulación de este aula, puede ser la modulación que da la iluminación si miramos para arriba y vemos estos módulos que va dando la iluminación. Hay algo ahí perceptivo que nosotros podemos tener en cuenta para esta idea de ritmo. Y hay otra que tiene que ver con pausa. La misma facultad en cualquier lugar, la casa de ustedes, cualquier espacio arquitectónico nos va a dar la idea de estas 2 variables que entran en juego y que ustedes conocen. Pasar al siguiente, por favor. Una obra de arquitectura de cualquier tipo con su estructura metálica, por ejemplo, podría marcar esta lógica. Un ritmo que nos va dando pausas, en este caso un pedacito de pasto, que nos ofrece la posibilidad de una mirada que es diferente y crea un espacio distinto a si todo fuera uniforme. El espacio interior que se puede transformar en una especie de pausa una vez que transitamos ese semicubierto y entramos en el interior.
la estructura metálica, el formato de cómo están ubicados los vidrios o los cristales, en este caso también podría dar una especie de ritmo. Pasa a la siguiente, por favor. Sí. Quería compartir con ustedes un proyecto también muy chiquito, son ideas muy pequeñitas, donde con muy poquito podemos sacar algunas herramientas para pensar el tema del espacio, para buscar ese mecanismo que nos lleva a buscar nuestra experiencia espacial, en el archivo de nuestra experiencia espacial, y a poder trabajar con esta lógica. Con los planos, con los cartones, con la maqueta. Este es ese que vimos en un dibujo del autor. Dale, a ver un segundo. Donde marcaba el punto fundamental. La pausa que tiene esta, llamémoslo, instalación. Y el trabajo de la personita que puso ahí como con cierta atención. Bien, ahora sí pasa al siguiente. Vamos a ver en 3 o 4 imágenes cuál es el recorrido que marca la propuesta de Miguel Ortego en un pueblito de la provincia de Santa Fe. Pasa. La primera imagen nos muestra el recorrido que va haciendo la persona a medida que se va acercando desde la calle y empieza a estar atrapada por esa hueco que van quedando en el juego de un plano, de otro plano y de un volumen. Ahí hay como una especie de abertura que se transforma en el punto donde la mirada de quien va andando lo va llevando. La arquitectura con su tiempo ya atrapó al personaje, lo tiene adentro, lo metió dentro de su propio tiempo. Pensemos en la maqueta, plantéense esta hipótesis de trabajo. Atrapar con el tiempo, en el trabajo espacial con los planos, a la persona que ustedes imaginan que está haciendo el recorrido de la propuesta que están haciendo. Seguimos a la siguiente. El plano, el juego del plano. Hay una visión lateral, el plano me tiene agarrado ese elemento espacial para poder ir caminando con cierta seguridad, con una modulación que no es la de la estructura que vimos anteriormente, es una cosa más pequeña. Pasé a la siguiente, por favor. Que tiene que ver, los autores lo marcan muy explícitamente, con una modulación muy pequeña que es la del ladrillo. Con lo cual va dando un ritmo, y hasta ahora solamente estuvimos hablando de ritmo, que podría ser de esa manera. Y nos podríamos hacer una pregunta, porque hay que ir a buscar la información que tenemos dentro de esa experiencia espacial. Si pienso en ritmo, y hasta puedo variarlo, o hacerlo mucho más lento, ¿qué espacio le sugieren cada uno de esos ritmos? Ahí está el ejercicio de la búsqueda, de la experiencia espacial, que en este caso tiene que ver con el ritmo. Que tiene que ver con el caminar, con caminar por esta galería. ¿De qué forma caminamos cuando caminamos por esa galería? ¿Qué ritmo nos está marcando el espacio o qué ritmo le queremos dar al espacio? Pasemos a la siguiente. Si lo que hicimos recién es el espacio del ritmo, ¿cuál sería el espacio de la pausa? Esta clase tiene una pausa, tuvo una pausa, que a algunos los hizo sonreír, a otros los hizo girar, a otros los hizo preguntarse qué están haciendo, qué le pasó, tiene una ACV y quedó ahí paralizado. Nos movilizó de alguna manera. El ejercicio es pensar cuál puede ser el ejercicio de la pausa. Vamos en el proyecto. Sí. El paso siguiente a lo que vimos es esto. Iba caminando, el proyectista propuso caminar al lado del plano, que el plano lo vaya guiando, que el espacio y el tiempo lo atrapen, y llegó a este lugar. Y construyó una caja, planos.
que lo llevaron hacia arriba, a una mirada que el dibujo planteaba. El dibujo planteaba como idea. Hay algo que lo hace diferente, que me permite poder mirar el cielo, que me direcciona la mirada, que hace que haya una dinámica que tiene que ver con el movimiento del cielo. Ladrillo, cielo, pájaro, árboles, las ramas que se mueven. Pausa. La siguiente, por favor. Ahí vemos en este pequeño, la llamo instalación, por llamarlo de alguna manera, es arquitectura pura y dura, el cuarto elemento que viene ahora, que es la salida de la pausa. Pasar a la siguiente, sí. Otro agujero dentro del volumen y la posibilidad de salir. El espacio en este caso es un recorrido manejado por una idea fundamental que tiene que ver con el tiempo. El tiempo de la obra nos atrapó, nos metió adentro y nos manejó. De la misma manera que nosotros como proyectistas, con la maqueta que tienen que experimentar ahora, pueden manejar esa lógica, porque ya están incorporados dentro suyo. Lo que hay que hacer es el ejercicio de poder transformarlo en algo consciente. Esta es la planta, inentendible posiblemente para algunos de ustedes. Solamente quería mostrar, pasar a la siguiente, que con un elemento, pasar a la siguiente, de plan, con otro elemento donde marcaban el acceso, pasar a la siguiente, uno tercero que impidió que el recorrido vaya de esta manera y hace cruzar el patio de forma diagonal, pasar a la siguiente, y una más. Sí, una más. Dale, hasta que lleguemos donde estábamos. Una más ahí. Y fundamentalmente la caja que produce la pausa en el patio, que nos hace mirar para arriba, se produce este juego que ya tenemos incorporado. Dinámica de ritmo, que puede tener su propio espacio, y dinámica de pausa. Dos estrategias complementarias y contrastantes para poder generar tipos de espacio. Pasar a la siguiente. Vamos un poquito más rápido, así no nos quedamos al turno noche. Otra categoría. Esta era la del ritmo, la del tiempo fundamentalmente y la de la pausa. Esta tiene que ver con pensar en abrir espacios hacia el universo, hacia el mundo, le había puesto de título. El autor de esta obra que vamos a ver se llama Lucio Fontana, nació en Rosario, pero se lo considera italo-argentino porque vivió y desarrolló casi toda su obra en Rosario, en Italia. Y es autor de varias cosas, entre ellos una experiencia artística que se llama Bucci, que viene de buco del italiano, que es agujero. Hacer agujeros en la tela. La mano de Lucio Fontana con fuerza es un acto de energía, conectar un universo con otro. El del espacio anterior a la tela con el espacio posterior a la tela e incluso con el espacio que está entre la tela. En la obra que veíamos, la casita en Cannes, que tiene esas categorías espaciales interior, exterior y también el entre. Pasá a la siguiente, por favor. Este es el tipo de obra de Bucci que desarrolló a finales de los años 40 Lucio Fontana. Hermoso como lógica espacial, parece una especie de espacio lunar, de superficie lunar, tiene gran cantidad, forma como especie de constelaciones, algunas son más uniformes, con agujeros de mismo tamaño y otras son de diferentes tamaños, como puede ser esta. Déjale un cachito ahí. Ahí está. La arquitectura también te puede trabajar conectando ese tipo de universos con una lógica como puede plantear en este caso los Bucci de Lucio Fontana. Como en el caso del Centro Cívico del Bicentenario, que no es solo una imagen o un volumen, pasa a la siguiente, sino que es un tipo de espacio que se genera alrededor de esta lógica, asociada a esta lógica. Pasa una más, por favor. La espacialidad entre esa piel, entre ese espacio que se conecta entre el interior y el exterior. El exterior y lo que podría ser la tela, ese espacio intermedio que es el Bucci de Lucio Fontana, nos lleva a poder pensar en que tenemos incorporado formas de poder abrir y conectar el universo del interior, del exterior a partir de esas transiciones. Una más. Seguimos con Lucio Fontana.
Casi 10 años después planteó otra estrategia que tiene que ver, acá vemos un edificio de mis socios en la facultad, Gustavo y Gabriel, un edificio que está acá muy cerquita, que podría asociarse a ese planteo de abrir universos a partir de los agujeros que genera Lucho Fontana. Este es el interior del Instituto de Astrofísica de La Plata, el WALP, y aquí es el exterior donde aparecen justamente constelaciones, aberturas como si fuesen constelaciones. Ponemos, por favor. La otra experiencia artística que lo distingue a Lucho Fontana son los tajos, los tagli. Es una tela también muy estudiada por Lucho Fontana, que con un cúter la varía generalmente verticalmente, generando un espacio similar al de los agujeros, pero en este caso tajos, que conectan universos que tienen que ver con ese espacio que está delante de la tela, con ese espacio que está detrás de la tela y con el espacio intermedio de la propia tela. Dale. Estos son obras concretas, algunas de los taglis muy conocidos de Lucho Fontana, que nos llevan a poder pensar en el trabajo que ustedes están haciendo, en esos mecanismos que nos busquen dentro del archivo de la experiencia espacial lógicas que tengan que ver con posibles aberturas para poder utilizar en la maqueta, para poder utilizar en el primer año de la carrera, para utilizar en toda la carrera, incluso en la profesión. Una más, por favor. Para ir a buscar esto no necesitamos ir muy lejos, para ver la comprobación arquitectónica de esos tagli. Salimos por la galería, miramos el edificio de la biblioteca que está enfrente y aparece Lucho Fontana haciendo un tajo en ese plano blanco, acá. Activar la mirada para encontrar dentro de nuestro ecosistema cercano este tipo de lógicas es fundamental. Casi deberíamos hablar de eso. Y podemos ver los taglis de Fontana en el plano blanco de la biblioteca, el horizontal o los verticales o cualquiera de ellos. Pasa a la siguiente, por favor. Encuentro una obra de arquitectura, casi todo lo que puse es obra de arquitectura argentina, porque me interesa que podamos ver los problemas que podemos tener espaciales dentro de nuestro contexto, pero esto es en Portugal. Una obra de un arquitecto portugués, Álvaro Siza, San Marco de Canavese, dale una para atrás, que me parece totalmente dramático el tagli que hace sobre ese plano, porque es puro plano con un tajo pequeño que permite ver la ciudad, una ciudad muy pequeña, Marco de Canavese, que puede verse de fuera, pero no aparece ese dramatismo, y puede verse de adentro en esta pequeña iglesia, donde la lógica del trabajo de Lucho Fontana toma ese dramatismo fuerte, un palo tremendo, gigantesco, que aparece cortado por debajo para poder conectar ese universo espiritual del interior a partir del ancho del muro con el universo de la ciudad. Pasemos al siguiente, por favor. Obras de arquitectura argentina donde parecen también esa lógica que podemos asociar a esa conexión de universos que nosotros ya tenemos dentro, que todos ustedes tienen dentro, y que tienen que poner en juego en estos días, viendo el espacio, analizando el espacio y produciendo la maqueta con cartones. La misma obra que veíamos recién, pero del interior, con una dinámica espacial de estas ventanas horizontales que conectan esos mundos, pero desde una perspectiva de lo que se puede ver desde afuera. Sé que... Cuatro posiciones del mundo completamente diferentes, como las chicas que estaban en el césped de tirada. Una abertura que podría venir desde arriba, conectarse con el universo, la lluvia, el cielo, las nubes, el sol, conectarse con esa abertura horizontal que se ve de arriba, que nos esconde algo por debajo, pero que nos muestra arriba. Conectarse con el horizonte y con las personas que pueden estar dando vueltas por ahí. Universos completamente diferentes que expresan sensaciones sobre el espacio que ustedes manejan, que ustedes controlan y que tienen que reflexionar con ellos, las que veíamos recién.
un tajo por debajo que sostiene un plano. Ahora sí creo que es la última. Bueno, ya en el tramito final de la charla, un poco todo lo que cuenta Fabián, un poco lo que contábamos al principio y lo que intentamos contar a través de otra disciplina que es el cine. Y volvemos al origen, volvemos a esta charla, a este lugar, el curso introductorio, al inicio de la formación en esta disciplina, en todo esto que tenemos dentro y que vamos a ir pudiendo sacarlo, sistematizarlo, comprenderlo, para poder operarlo. Entonces, si yo invierto el discurso, casi despidiéndome, les podría decir que en la facultad de alguna manera vamos a hacer esto, muy simplificadamente, ¿no? Podríamos considerar que casi que empezamos en las clases de curso introductorio con un cubo y con un paralelepípedo, que es como un prisma rectangular, y los ponemos juntos. Y sobre eso montamos una pirámide de base cuadrada o de base rectangular. Miren cómo manipulamos elementos tan básicos como aquellos con los que jugábamos con bloques en el jardín de infantes. Lo que pasa es que ahora vamos entendiendo que es un cubo, que es un paralelepípedo, que es una pirámide, que los asociamos, que los forramos con una membrana, cómo va apareciendo el lenguaje disciplinar, una membrana que se ve, que es parcialmente translúcida, porque vean que se ve a través, aunque de manera velada, que oscurecemos todo y prendemos una luz dentro. En definitiva, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos cuando teníamos 4 años, pero de una manera absolutamente controlada, racional y dirigida. Es nada más y nada menos, y esa es la magia de la disciplina, que invertir el proceso. Es aquello que empezábamos intuitivamente, pero sabíamos cómo hacerlo y nos daba un resultado, es ahora empezar de manera absolutamente consciente para recorrer un camino y llegar a un resultado prefigurado. Así que yo con esto me despido, agradezco la atención. Fabián va a cerrar su parte. Pasa una más. Les decía al principio que tenía una serie de instancias para poder analizar aquello que tiene que ver con la experiencia espacial. Toneladas de temas sobre esto que podemos tratar, pero tal vez sea mejor idea ponernos a trabajar sobre esto. Entonces me voy a las últimas 2, creo que son imágenes, que tiene que ver con sacar unas pequeñas conclusiones breves. Noche. Estamos como al principio. Ahí está. ¿No? Bueno. Vamos de nuevo. Ahí está. 2 frasecitas para cerrar que me parecen interesantes para poder tener en cuenta. Una es la de un escritor inglés, si mal no recuerdo. Todo lo que te gusta a los 17 es lo que realmente te gusta toda la vida. Para ustedes es difícil comprobarlo. 17, 18, 19. Es difícil comprobarlo, pero posiblemente se den cuenta con el paso del tiempo.
me gusta mucho la música a mí y escucho en el 90% la música que escuchaba a los 17 años. Y después voy agregando cosas. Con este trabajo que tenemos que hacer con estos primeros días en la facultad, tienen la posibilidad de a los 17, a los 18, a los 19, poner en juego todo aquello que tal vez los defina como persona, a partir de haber conocido a sus compañeros, a partir de haber entrado a la facultad. Hay algo que los empieza a definir para toda la vida. Aprovechen esta instancia. Háganlo con profundidad. Hagan lo que realmente les gusta, discutan por lo que les gusta, defiéndanlo. Tal vez esa es la recomendación más interesante que podría darles. Defiendan aquello que les interesa. Y una segunda, y con esto sí ya nos callamos porque cansamos un poco. Aprender significa muchas cosas, pero fundamentalmente permitirse brillar. Los vuelvo a recibir. Bienvenidos a la facultad. Por favor, brillen. Gracias.